sustitutos perfectos, ¿de acuerdo? Es decir, que el grado de sustitución entre uno y otro es lo suficientemente alto para que la firma pueda producir nada más con uno de ambos. Ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo? Imagínense que yo quiero producir una instancia que va desde mi hogar al trabajo, ¿sí? El trabajo que está por acá, ¿sí? Es un proceso productivo porque requiero de bienes para poder generar otro bien, que es la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, Z representa el proceso productivo del cual estamos hablando y los argumentos o bien las variables independientes, que serían los factores productivos, pues va a ser combustible. En este caso vamos a analizar dos tipos de combustible, el de la estación X y el de la estación Y, ¿sí? Entonces, parece ser que ambos tipos de factores cumplen con un alto grado de sustitución, ¿sí? ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Voy a asumir que me quiero ejercitar y para poder ejercitarme, que sería el producto final, el ejercicio que voy a realizar en bicicleta, pues requiero dos tipos de, puedo escoger entre dos tipos de bebidas hidratantes, que sería la X que tengo acá y la Y que tengo acá. Entonces podría tener en un eje bebida energética X y en el otro bebida energética Y. Entonces puedo tener un mapa isocuantes y sobre ello voy a elegir aquella que me permita optimizar la cantidad de ejercicio que puedo hacer, que sería mi producto final, ¿sí? Ahora, estos ejemplos también se los coloco, jóvenes, para mostrarles que lo que estamos estudiando no se circunscribe, como lo señalé el primer día de clases, a, a lo que hace una firma, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier proceso de transformación que requiera cierto tipo de bienes y que genere otro tipo de bienes, pues se puede analizar bajo la óptica de la teoría de la producción que hemos visto a lo largo del semestre, ¿verdad? ¿Sí? Un último ejemplo, estoy estudiando, estoy leyendo el documento de lectura que me dieron sobre modelos económicos, sobre el cual tengo que hacer un ensayo, y pues quiero resaltar lo más importante, ¿verdad? Entonces, para poder producir esa lectura del documento, puedo utilizar dos tipos de resaltador, también sustitutos perfectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un proceso productivo en el cual los insumos tienen ese grado de sustitución alto, ¿cómo podemos modelar y cómo podemos encontrar el equilibrio del productor en ese escenario? Entonces, veamos, jóvenes, ¿sí? ¿Cómo vamos a modelar este fenómeno? Entonces, vean cuál sería el problema. Primero voy a tener una función de producción que tiene la siguiente especificación en la que ustedes observan acá, ¿vean? Cuya sabemos que es el nivel de producto, es función del capital y el trabajo, ¿sí? Y ahora tenemos una especificación lineal, jóvenes, mucho ojo. Tenemos una función que es aditiva, a diferencia de la que vimos anteriormente, que era una multiplicativa, ¿se acuerdan? Y tenemos una función de producción aditiva en los insumos. Entonces, alfa K y beta L, donde alfa y beta, jóvenes, como es usual, son parámetros que verifican la condición de no negatividad. Es decir, alfa y beta van a ser parámetros mayores a cero. ¿Qué significa alfa y beta en este contexto? Lo vamos a estudiar en un par de minutos, ¿sí? Bueno, gráficamente, veamos acá esta gráfica. Gráficamente, ¿cómo podemos identificar una función de producción que tiene sustitutos perfectos? Pues gráficamente ahora vamos a tener isocuantas, un mapa que es lineal. ¿Vean? El mapa es totalmente lineal, ¿sí? Obviamente verifica la característica que no se pueden cruzar, claramente, ¿verdad? Y que tiene pendiente negativa, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por los supuestos que nosotros hemos impuesto. La pendiente viene dado por la parametrización beta partido alfa, ¿sí? Esto que tiene acá, que es slope, es la pendiente, ¿sí? Pues jóvenes, analicemos un poquito más a detalle la especificación que nosotros tenemos para la función de producción de sustitutos, ¿sí? Fíjense, en el mapa isocuantas no es nada más que una ecuación de K en términos de L, la cual está condicionada a un nivel de producto Q sub 0, esta que tenemos acá. Pero jóvenes, de esta especificación claramente podemos definir la expresión de la pendiente. Esta es una línea recta, y igual a más b por x. Jóvenes, ¿cuál es la expresión que define la pendiente de este mapa isocuantas, que es una línea recta? ¿Qué me indica? Menos beta partido alfa. Gracias, muy bien, Carlos, excelente. Menos beta partido alfa es una línea recta con pendiente negativa. ¿Qué significa la pendiente negativa? Pues si quiero contratar un poco más de trabajo para poder recomponer, tengo que sacrificar capital cuando la producción no varía, ¿verdad? Sí, efectivamente, gracias, Carlos. Entonces la pendiente es menos beta partido alfa, ¿sí? Y como nosotros sabemos, jóvenes, que la pendiente de la isocuanta en cualquier punto de la tasa, ¿sí?
Entonces, la tasa marginal no es nada más que el cociente beta partido alfa. ¿Se acuerdan? Porque lo indicó muy bien Carlos. La pendiente es menos, pero a nosotros nos interesa la magnitud. Por eso aquí estoy haciendo abstracción, estoy obteniendo el valor absoluto de esa pendiente, dado que me interesa la magnitud. Ya sé que el sentido es inverso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa beta y alfa? Pues nosotros lo podemos asociar con la primera definición de tasa, como el ratio de productos marginales. Se acuerdan que en el numerador tenemos producto marginal de L y en el denominador producto marginal de K. En consecuencia, jóvenes, beta, lo que representa para nosotros es el producto marginal del trabajo. Eso es lo que representa beta. A diferencia de la función Cobb-Douglas, donde tanto beta y alfa representaban elasticidades en sumo producto, ahora beta y alfa están medidos en unidades de producción porque son productos marginales, ¿de acuerdo? Beta y alfa. Ya lo voy a hacer en la pizarra en su momento para poder retomar el punto, pero ya lo podemos identificar con esta expresión, ¿sí? La tasa marginal no es nada más que el producto marginal de L, que es igual a beta, y el del capital, que es igual a alfa. ¿Sí? Jóvenes, ¿cómo vamos a Disculpe, analizar? ¿cómo era el subíndice de la... ¿Acá? ¿Isidra? ¿Cuál subíndice hace referencia? El último, en donde dice tasa marginal de sustitución. Ese Esto de acá. subíndice que dice, Sí, que no se mira, ajá. Sí, gracias, Isidra. Ese si quieren lo vamos a ignorar. Aquí nada más nos hace referencia que es la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital. Este subíndice hace referencia que estoy sustituyendo trabajo por capital, nada más. Pero ok, gracias. no lo hemos, sí, excelente observación, porque de hecho no lo hemos visto así en clase. Entonces, esto lo vamos a abstraer, no lo vamos a tomar en consideración. Es la misma tasa que nosotros hemos venido manejando, pero sí, muy buena observación. ¿Sí? De hecho, en unos libros lo encuentran el subíndice LK, pero es la misma tasa que hemos venido discutiendo, no existe ninguna diferencia. Miren, jóvenes, ustedes vean acá, vean esta gráfica, cómo nosotros vamos a estudiar el problema del productor en el largo plazo bajo ese alto grado de sustitución entre trabajo y capital. Lo vamos a analizar en 3 escenarios distintos, vean acá. Obviamente el primer enfoque, tal como lo hicimos con la Cobb-Douglas, va a ser un enfoque gráfico, ¿sí? Entonces vean acá el escenario de la izquierda, donde tengo el cursor. Lo que nosotros queremos es maximizar el nivel de producto. Dicho de otra manera, alcanzar la isocuanta más alta de las que tenemos acá. Condicionado a esta línea punteada en rojo, que es la línea isocosto, la restricción de la firma, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? En el escenario que tengo a la izquierda, en la cual quiero alcanzar el nivel de producto más alto, la isocuanta más alejada del origen, pero restringido a la línea isocosto, ¿quién me puede indicar en qué isocuanta lo estamos logrando? Y segundo, ¿cuál es la composición de factores en esa isocuanta, en el punto óptimo? ¿Sí? La segunda, Lick. Muy bien. Excelente respuesta. Víctor, creo que me lo indicó, ¿verdad? Gracias, Víctor. Muy bien. Fíjense que la isocuanta óptima es la isocuanta número 2. Claramente, jóvenes, la tercera, la firma no la puede alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? La firma no puede alcanzar. Lo voy a hacer un poquito más grande. Miren. La tercera no se puede alcanzar. ¿Sí? La segunda, efectivamente, es la óptima. Les pregunto por la primera, jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? ¿La primera es alcanzable para la firma? Es decir, ¿este nivel de producto la firma efectivamente lo puede producir? Sí. 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 Puede producir, pero no es la más Sí. eficiente. La más eficiente fue lo que indicó Víctor. Ahora, ¿quién me indica cuál es la composición óptima de trabajo y capital en ese isocuanta 2 de equilibrio? Mucho capital y poco trabajo. Muy bien, Emilio. Fíjense que la firma en este caso está produciendo nada más con capital. Dada la propiedad que tienen los factores de poderse sustituir, la firma produce nada más con capital. Y eso genera lo que se llama solución de esquina. ¿Sí? Jóvenes, ¿cuál sería un caso como este? Yo les decía a los muchachos, ¿verdad? Imagínense economías que son altamente industrializadas, por ejemplo, las economías japonesas. Creo que ustedes han visto un poco esto, ¿verdad? En los restaurantes ya hay prácticamente un alto grado de sustitución de trabajo por capital. En este caso, los robots, que es una versión, digamos, especializada de capital,
prácticamente ya atiende a la persona y obviamente pues le puede cobrar. Entonces todo el proceso se genera prácticamente con capital. Ahora, ¿qué es lo que hace, digamos, que Japón pues tenga ese alto grado de sustitución de capital por trabajo? Pues uno tiene que ver el avance técnico y por otro, el grado de financiamiento que tienen las firmas para poder generar capital, ¿sí? Porque recuérdense que detrás de esto están los costos laborales, que sería el salario, y la tasa de interés, que es el costo del capital. Entonces, muchas veces el alto grado de financiamiento que tienen esas economías con tasas de interés muy bajas, pues eso permite formar capital y hacer que la productividad marginal del capital sea mucho mayor a la del trabajo. Al punto que voy, jóvenes, lo que estamos indicando en este punto de equilibrio es que la firma decide producir exclusivamente con un solo factor. Algo que no habíamos encontrado en la Cobb Douglas. Porque se acuerdan que en la Cobb Douglas, ¿qué es lo que nosotros encontrábamos? Una combinación dado por alfa y beta de las cantidades máximas, ¿se acuerdan? Y teníamos, miren, la firma va a producir con un 60% del máximo en capital y un 40% del máximo en trabajo. En este caso no. En este caso encontramos soluciones de esquina en la cual la firma puede producir nada más de forma artesanal o bien como tenemos acá, vean acá esta gráfica, la firma produce nada más con capital. ¿Sí? ¿De qué depende? Un poco de lo que hemos venido discutiendo. Escenario número 2, jóvenes. Escenario central. El mismo problema. Quiero alcanzar la isocuanta más alta, condicionado a la línea isocosto. Entonces, primera pregunta, ¿en qué isocuanta la vamos a alcanzar? Y segundo, ¿cuál es la composición óptima en ese punto de equilibrio? ¿Quién me ayuda? ¿Sergio? Número 3, Muy bien, excelente. Fíjense que la firma optimiza con el nivel de producción Q3. ¿Y cuál es la composición en ese punto, Sergio? solo trabajo. Exactamente, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos acá? En que la firma encuentra costos laborales muy bajos en esa economía, de modo que, dado el alto grado de sustitución, va a producir exclusivamente con factor trabajo. Exactamente, ¿sí? Entonces, nuevamente encontramos una solución de esquina. Escenario número 3, el que tenemos a la derecha. Tenemos una línea isocosto en la línea punteada y las isocuantas, que es lo que tenemos en azul. Claramente, jóvenes, aquí el óptimo se alcanza en la isocuanta número 2, pero ahora les pregunto, jóvenes, ¿cuál es la composición óptima de insumos en la isocuanta 2? ¿Está en equilibrio o no? Emilio nos indicó que está en equilibrio. Sandy, ¿qué me indicó usted? Iba a decir que eran partes iguales. Fíjense que, bueno, exactamente, gracias Emilio, gracias Sandy. ¿Sí, Dora? Decía que era uno. Fíjense que la firma puede escoger una combinación equilibrada, gracias Dora. Una opción sería escoger una combinación equilibrada, pero al final del día, fíjense que tengo múltiples soluciones, porque en cuántos puntos intersecta o corta la línea punteada en rojo con la línea azul. En infinitos puntos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo acá es que a la firma le es indiferente cuál combinación seleccionar. Lo puede hacer con solo capital, con solo trabajo, o bien como le indicaba Sandy, o bien Dora, con una combinación mucho más equilibrada, ¿verdad? 50% capital y 50% trabajo, ¿sí? Y fíjense que esto nosotros lo podemos asociar, vuelvo a repetir, con fenómenos de la vida real, ¿verdad? Imagínense que estamos analizando el fenómeno del precio de los combustibles, que como ustedes se están dando cuenta ahora existe una escalada muy grande, ¿verdad? ¿Sí? El precio del barril de petróleo internacional ya superó los $110. Y eso hay un efecto traspaso, un pass-through hacia los precios de los combustibles, ¿verdad? ¿Sí? Porque somos importadores netos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles? Se empieza a subir. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el precio del combustible en la estación A con la estación B? Usualmente uno lo que hace es ver cambios marginales en los precios, ¿verdad? De cuenta que aquí tengo la gasolina de la estación A y la estación B. En una me la están vendiendo a 36 quetzales el galón y en otra a 35.90. ¿Qué es lo que hace un consumidor que es racional? Va a llenar el tanque donde el precio sea relativamente más bajo, ¿verdad? Uno dice, bueno, aquí me la están vendiendo a 35.90 y en otro a 36. Entonces busco la estación con el precio más bajo y voy a llenar el tanque del vehículo, voy a demandar exclusivamente
aquel tipo de insumo que sea relativamente más barato, ¿verdad? ¿Sí? No es que pensemos tipo Cobb Douglas, diciendo, no, mire, lléneme el 50, lléneme la fracción alfa del tanque con esta gasolina y me voy a la otra y me la llena con otro tipo de gasolina. No, ¿verdad? Uno lo que hace es que hace un proceso de búsqueda y ante pequeños cambios en los precios, las demandas tienden a ser extremas, miren, tienden a ser de esquina, como las que tenemos en el escenario 1 y en el escenario 2. Jóvenes, les pregunto, ¿cómo creen ustedes que sería la elasticidad de sustituir un insumo por otro ante cambios en los precios en el escenario que tenemos sustitutos perfectos? ¿Será que el cambio en la demanda de insumos es inelástico, muy pequeño? ¿Será que es unitario? ¿O será que es muy elástico? ¿Qué me dicen ustedes? Pueden tomar el ejemplo que les daba de los combustibles. Muy elástico, ¿no? ¿Sí, Emilio? Muy elástico, ¿no? Sí. Exactamente, Emilio, excelente, ¿sí? Nosotros lo vamos a formalizar, lo que indicó Emilio, con un indicador que se llama elasticidad de sustitución. Y nosotros vamos a medir efectivamente el grado de respuesta que tiene la firma en su demanda de factores cuando la información que le da el mercado es muy variable, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo el precio de los combustibles, como se los indicaba, ¿verdad? Y eso es importante para un economista, jóvenes, porque ustedes les van a preguntar usualmente, ¿cómo cambia, qué tan rígida es la firma al momento de sustituir factores, por ejemplo, en el sector agrícola cuando lo comparamos con el sector industrial? Intuitivamente, ¿dónde creen ustedes que existe mayor elasticidad en la sustitución de factores? En el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de comercio, ¿dónde lo encuentran? Entonces, al final es un problema de interés para el economista. Calcular y estimar las elasticidades de sustitución permite ver efectos, por ejemplo, que tiene la política económica sobre un sector en particular, como lo vamos a ver al final de la clase el día de hoy. Ya les voy a dar un ejemplo. En consecuencia, jóvenes, es relevante conocer si el sector en el cual ustedes están estudiando el fenómeno de la producción presenta algún tipo de elasticidad de sustitución alta, como le indicó Emilio en este caso, o bien una elasticidad de sustitución unitaria, que es un poco lo que estaba implícito en la función Cobb Douglas, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a discutir. Entonces, jóvenes, continuamos con la formalización, primero con el enfoque gráfico. Veamos acá. La solución, lo que ustedes me indicaron. Vean acá. Como ustedes me indicaron, pues acá me lo indicó Víctor, ¿sí? En este caso, pues la producción máxima la estamos logrando en la isocuanta 2 y lo hacemos nada más con capital. ¿Bien? Son sectores productivos en los cuales el capital es relativamente más barato, ¿sí? Vuelvo a repetir, las economías desarrolladas tienen tasas de interés que son atractivas para la formación de capital. Y no solo tasa de interés, sino también tienen asignados recursos para innovar, para generar más tecnología, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver empresas en Estados Unidos como las empresas telefónicas, ¿sí? Las que desarrollan celulares. Es una competencia para poder innovar en esos mercados, ¿sí? Entonces, eso hace que la generación de tecnología sea mucho más acelerada y, en consecuencia, el nivel de capital sea mucho más avanzado, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, ¿dónde es más barato, por ejemplo? Y ustedes me imagino que han estudiado algo de eso, ya como economistas han revisado eso. ¿Dónde es más barato comprar productos tecnológicos? Por ejemplo, un televisor, un celular, una computadora. ¿En las economías subdesarrolladas o en las economías desarrolladas? Desarrolladas. Exactamente, jóvenes, en las economías desarrolladas. Es un fenómeno que ustedes van a ver en macroeconomía que tiene que ver con los precios relativos de los bienes transables y los no transables, ¿sí? Es un fenómeno interesante de estudiar. Al punto que voy, jóvenes, ¿sí? Quiero aterrizar. Para ciertas economías, obviamente, es mucho más fácil producir con capital exclusivamente. A veces los costos laborales, la presencia de rigideces como los sindicatos, dificultan un poco, digamos, la contratación de trabajo o producir con trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que observamos en este escenario. ¿Estamos de acuerdo? La firma... Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí, Emilio? No llego a entender todavía por qué el mapa de isocuantas ya no es convexa. Sí, de hecho, si me permite, voy a terminar estas diapositivas y lo voy a formalizar acá. Ahorita vamos a ver por qué no es convexo. Eso
depende mucho de la especificación de la función, pero eso lo vamos a ver cuando retome el punto en la pizarra, ¿sí? Entonces, es una pregunta que la voy a resolver, Emilio, ¿de acuerdo? Solo voy a terminar, digamos, con la formalización que tenemos acá en las diapositivas y después voy a retomar el punto, ¿sí? Igual siempre me recuerda, ¿verdad? Pero obviamente lo voy a retomar porque es parte medular, ¿verdad? La diferencia de una Cobb-Douglas que tiene isocuantas que son convexas con una de sustitutos perfectos que las isocuantas son lineales. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Veamos el segundo escenario. Creo que me indicó, bueno, precisamente Emilio me dijo, mire, la isocuanta 3, creo que fue Emilio, no recuerdo. Isocuanta número 3 y nada más con trabajo. Miren, aquí está el resultado. O sea, no producimos con capital, es una producción totalmente artesanal. ¿Sí? Y el último escenario es en isocuanta número 2, el nivel de producto óptimo, y lo alcanza con cualquier combinación, jóvenes. O sea, aquí tengo infinitas soluciones. Aspecto que tampoco encontrábamos en una función Cobb-Douglas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo va a suceder cada escenario? Veámoslo acá. Para el escenario número 1, cuando la firma produce nada más con capital, ocurre cuando el producto marginal del trabajo es menor a los salarios, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que está produciendo el último trabajador, vean acá, porque esa es la definición de tasa de sustitución, lo que produce el último trabajador es inferior, ¿sí?, al costo de contratarlo. Entonces, entre los dos factores, capital y trabajo, ¿cuál de los dos? Solo, Damaris, ¿no se tenía alguna inquietud cuando pregunta? No, licenciado, disculpe. No hay problema. Dije, si iba a preguntar, pues aprovechando para que hiciera su pregunta, ¿verdad? ¿Sí? No hay problema. Los jóvenes, ¿cuál de los dos es relativamente más barato? Digo relativo, obviamente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el producto marginal del trabajo en este escenario, o sea, lo que produce el último trabajador es inferior al costo de mercado. ¿Cuál de los dos es relativamente más barato? O bien, ¿cuál de los dos es relativamente más caro? El trabajo. ¿El trabajo qué sería? ¿Más caro o más barato? Más barato, ¿le? más barato. De hecho, fíjense que sería más caro. ¿Por qué? Vean acá, el producto marginal del trabajo implica que el último trabajador va a producir 2 pares de zapatos, pero el costo de mercado me indica, sobre el cual no tengo control, me dice que le tengo que pagar el equivalente a 4 pares de zapatos. Entonces está produciendo 2, pero le estoy pagando 4, porque eso es lo que me indica el mercado. Pero relativamente, ¿cuál es más caro? Es más caro el trabajo. Entonces la firma que va a producir con el que relativamente es más barato. ¿Y cuál es más barato? El capital. El capital. Exactamente. Entonces se dan cuenta, es una relación de costos relativos prácticamente. Estamos comparando costos relativos. Veamos el escenario central. ¿Cuál es el condicionante para que la firma esté produciendo nada más con trabajo? ¿Sí? Vean acá, el producto marginal del trabajo es superior. O sea, lo que produce el último trabajador, el que estoy contratando, está por arriba de lo que el mercado me dice que debo remunerarlo. Entonces, como lo que produce está por arriba de lo que se le está remunerando, ¿cuál de los dos es relativamente más caro? El capital. Muy bien. Es el capital. Entonces, la firma va a producir nada más con trabajo. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cuándo son iguales? Pues, Ese ejemplo sería maquilas. Sí, un poco, sí. De hecho, ahí está un poquito porque efectivamente, gracias Emilio, buena observación. Si uno compara, por ejemplo, los costos laborales en Europa, en Asia, con los de Latinoamérica, pues efectivamente los costos laborales tienden a ser más bajos en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Sí? Por el hecho, digamos, que no hay tantas prestaciones como si lo tienen en economías más desarrolladas. Entonces, eso hace que mucha de la producción intensiva en mano de obra, ¿dónde se hace? En economías latinoamericanas, exactamente. Eso sí, mucho ojo. Son intensivas en mano de obra, pero de bajo valor agregado. Hay que hacer la salvedad, ¿verdad? Porque aquí no es que sean iPhones, ni tampoco teléfonos muy avanzados, ¿verdad? Porque al final es producción intensiva de mano de obra, pero de bajo valor agregado. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, pero sí, efectivamente, Emilio, esa sería la razón. Jóvenes, formalicémoslo ahora cuantitativamente. Como les indiqué,
Siempre tenemos un enfoque intuitivo, pero lo formalizamos porque es importante para nosotros tener un modelo cuantitativo. Entonces, veamos acá. Es el mismo problema, jóvenes. Queremos maximizar nuestra función de producción, que es lineal, que genera isocuantas lineales, ya lo vamos a ver, sujeto a la línea isocosto. Es el mismo problema, solo que ahora estoy sustituyendo tasa marginal por la parametrización. ¿Se acuerdan que dijimos que la tasa era beta partido alfa? Beta partido alfa, miren. Entonces, si beta partido alfa, que es la tasa, es menor a los precios relativos, vean acá, beta partido alfa es la pendiente del isocuante, claramente, ¿sí? Si se dan cuenta es mucho más plana, vean este Q sub 2, es mucho más plano, la pendiente, de lo que tengo acá en la línea punteada, ¿están de acuerdo? Está más inclinada la línea punteada roja, es lo que estamos diciendo. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Entonces al final W partido R es mayor a beta partido alfa, o bien beta partido alfa es menor. ¿Cuál sería la condición de equilibrio? Pues la condición de equilibrio me indica que la firma va a demandar nada más capital. Vean acá el cursor. El capital óptimo, que sería este K estrella, K asterisco, va a ser igual a la cantidad máxima, que no es nada más que desembolso total, ¿sí? Partido, la tasa de interés, esa es la cantidad máxima. Estoy caracterizando este vértice, este punto de acá. ¿Sí? Este punto, mejor dicho, el vértice está acá, este punto de acá. Y el L óptimo es 0. O sea, la firma va a producir nada más con capital, economías desarrolladas. Un poco lo que indicaba Emilio, ¿verdad? Los costos laborales en economías desarrolladas son altos, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor a veces operar con capital. ¿Qué pasa con el nivel de producto? Vean qué interesante el nivel de producto, la parametrización, ¿qué nos indica? ¿Va a ser igual al producto marginal de qué factor, jóvenes? Alfa, ¿recuerdas? Es el producto marginal de qué insumo. El capital. Muy bien, excelente, Carlos, ¿sí? Es igual al producto marginal del capital multiplicado por las unidades de capital. Entonces tiene sentido. Tengo 5 robots y cada robot, su producto marginal es equivalente a 3 comidas, que se llaman, o a 3 clientes. Ah, bueno, entonces 5 por 3, 15 me da la producción total. Excelente. Veamos el escenario central. ¿Sí, Emilio? Digamos, en el escenario 1, si L es 0, ¿por qué no podemos graficar verticalmente? ¿Por qué tiene que estar en contacto con la isocuanta 1? Así, recuérdense que al final este L sub 0 es un componente de una coordenada, componente de un vector. Entonces usted va a tener 0, 0, dt partido R. O sea, al final tiene un componente, un par ordenado. Entonces usted viene y se ubica primero en el 0 y después sube dt partido R. Entonces este punto ya contiene el 0. Porque si se da cuenta es 0 unidades de trabajo. Miren, 0 unidades de trabajo. Pero tengo que subir ¿cuánto? dt partido R. Entonces en este punto ya estoy reflejando el 0 que tengo acá. Porque es la primera coordenada del par ordenado. 0. Y después ya me voy a este punto, que es el punto que efectivamente estoy caracterizando. En este punto, si se da cuenta, Emilio y compañeros, en este punto no tengo nada de trabajo en mi firma, ¿sí? Porque para que tuviera algo de trabajo debería estar ubicado a la derecha, ¿sí? Entonces aquí, en este punto, Emilio, se refleja el 0, ¿sí? Gracias, en combustible. Entonces vamos al escenario central, jóvenes, análogo, ¿sí? Beta partido alfa es la tasa de sustitución. W partido R, los precios relativos. Cuando la productividad, ven el beta, cuando la productividad del trabajo está por arriba de los costos laborales, ¿sí? Un poco lo de las economías desarrolladas y subdesarrolladas que nos comentaba Emilio, la productividad tiene que ser mayor para cierto sector de bienes producidos, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer la firma? Obviamente va a producir exclusivamente con trabajo. Este es un escenario extremo. Estamos diciendo que no produzca con capital. En este escenario donde son sustitutos perfectos, nada más voy a producir de forma artesanal. Miren. Entonces, ¿capital cuánto? Nada de capital. ¿Sí? Y de trabajo, pues el máximo. ¿Cuál es el máximo? De T partido W. Miren. Entonces, aquí está el 0 del capital. Y me muevo hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? DT partido W. Veamos el producto de equilibrio. El producto de equilibrio no es nada más que la productividad marginal de qué factor ahora, jóvenes. El trabajo. Beta. Muy bien, gracias. Excelente, muy bien, José.
del trabajo multiplicado la cantidad máxima. ¿Sí? Entonces, cada trabajador puede producir 5 pulseras, sería el beta, el producto marginal, pero tengo 10 trabajadores. La producción total, 50 pulseras. Y vean qué es lo que pasa acá con la formalización cuando tenemos múltiples soluciones. Tenemos que caracterizar cada una de ellas. Entonces aquí tengo, si beta partido alfa, que es la tasa, es igual a los precios relativos, entonces voy a tener infinitas soluciones. Vean cómo estamos caracterizando acá las soluciones. Puedo tomar cualquier valor que esté en el intervalo 0 de t partido w. ¿Qué estoy caracterizando acá? Miren, todo este segmento que va desde 0, vean el cursor, hasta dt partido w, que es el máximo. Y el nivel de capital es el que está condicionado por la línea isocosto. Es esto que tengo acá, ¿cuál es la línea isocosto? Por ejemplo, ¿cuál sería una solución de todas las que tengo acá? Producir nada más con capital. Entonces, ¿qué valor va a tener L óptimo? 0. Muy bien, gracias. Voy a tener 0 acá. Entonces, como voy a tener 0 acá, ¿cuál sería el nivel de capital? El máximo, dt partido R, si se dan cuenta, miren, se verifica. Y el nivel de producto, pues, es idéntico al que nosotros teníamos de este lado. Al final es el mismo. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a analizar este fenómeno de producir con sustitutos perfectos con valores ya dados, ¿verdad? Pero previamente voy a retomar el punto de la forma paramétrica y un poco responder la pregunta que Emilio nos hizo al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, volvamos a la pizarra, ¿sí? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con una función cuyos insumos tienen la propiedad de ser sustitutos perfectos, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué característica nosotros observamos en la representación cuantitativa, en la representación matemática? Como les indicaba, estoy retomando el punto, tenemos una función que es lineal, una ecuación de grado 1. Y en lugar de ser multiplicativa, como la Cobb-Douglas, es aditiva, miren, es aditiva. Entonces, ¿cómo caracterizamos nosotros este isocuantas? Pues primero voy a formar el mapa, ¿sí? Alfa K más beta L es igual a Q sub 0, ¿verdad? Un nivel de producción en particular. Despejando en términos de K, que es un poco lo que ustedes tenían en las diapositivas, tenemos esta expresión. Miren, Q sub 0 menos beta L partido alfa. Cuando caracterice la tasa, cuando estamos caracterizando, vamos a explicar la observación de Emilio, que es muy importante. Fíjense, aquí tenemos el mapa, y claramente este mapa podemos obtener que la pendiente, que la tasa es igual a menos beta partido alfa, como nos lo indicó Carlos, ¿verdad? Pero me interesa la magnitud, y este es igual a beta partido alfa. Esto prácticamente, lo que tengo acá no es nada más que la definición de tasa basada en el sacrificio de capital. Miren, esa es la derivada del capital respecto del trabajo, porque la derivada en una ecuación lineal es la pendiente. Pero también puedo obtener la tasa por el ratio de productos marginales, ¿verdad? La productividad marginal de L respecto del producto marginal de K. ¿Sí? Recordatorio, jóvenes, ¿sí? ¿Qué es el producto marginal de un insumo y cómo lo computamos dado que ya tenemos una especificación matemática? ¿Sí? ¿Quién me ayuda, jóvenes? ¿Qué es económicamente el producto marginal y cómo se calcula? Yo sé que ustedes ya lo saben porque ya me lo han dicho, pero quiero que lo recordemos. Que venga de ustedes. Capital dividido trabajo. Digamos que sí, digamos que el cambio en el capital partido el cambio en el trabajo. ese sería el cambio en el capital respecto al cambio en el trabajo, sería la tasa, Carlos. Pero digamos, nada más el producto marginal. Este es como si fuese un enfoque de corto El cambio plazo. de la producción por cada Bien, unidad de trabajo, ¿verdad? Excelente, muy bien. El producto marginal me indica el aporte, el cambio, la variación en la producción cuando decido mover la cantidad de un insumo, ¿verdad? ¿Y cómo lo estaríamos calculando, jóvenes? La derivada del
Muy bien, No recuerdo. excelente. Muy bien, David. Sí, excelente respuesta. Lo tienen muy claro y eso es excelente. Sí, felicitaciones por eso. Derivada de la función de producción respecto del trabajo, ya sabemos qué significa, es el cambio en la producción, y lo mismo para el caso del capital. Pues nuevamente, cuando derivamos la función de producción respecto del trabajo, nos queda el parámetro beta. Respecto del capital, nos queda alfa. Entonces, precisamente, con la tasa no es nada más que una constante. Y ahora sí aterrizo a la observación de Emilio, ¿sí? Fíjense que la pendiente del isocuanta va a ser un número fijo, va a ser constante. Tiene sentido, jóvenes, ¿sí? Porque dada la propiedad de ser sustitutos perfectos, la tasa a la cual voy a sacrificar capital va a ser la misma, independientemente de los volúmenes, ¿miren? Entonces, jóvenes, ¿por qué tengo un mapa de isocuantas lineal cuando tengo sustitutos perfectos? Porque la firma está dispuesta a sustituir un factor por otro a una misma tasa. Por ejemplo, jóvenes, para mí, este marcador azul, mejor dicho, y este rojo son sustitutos perfectos para mí, ¿sí? O sea, yo puedo desarrollar la clase nada más con el rojo o bien nada más con el azul. Entonces, dado que para mí son sustitutos perfectos, la tasa a la cual voy a sustituir este rojo para tener otro azul es la misma. Va a ser una tasa constante igual a la unidad, ¿sí? Entonces, jóvenes, cuando tengo factores que son sustitutos perfectos, la sustitución se va a hacer a una tasa constante, valga la redundancia. No va a depender de los niveles. Yo puedo tener muchos marcadores negros que al final voy a sustituirlo por uno rojo a una tasa 1-1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, para la pregunta que me hacía Emilio, no sé si respondí su pregunta, Emilio, si por ahí va la inquietud. Sí, gracias, Lick. Con gusto. Si tus jóvenes se acuerdan, si tengo una función de sustitutos, ahora la tasa depende de una parametrización que es constante. Jóvenes, ¿cómo lo diferenciamos de la tasa a una Cobb-Douglas? ¿Quién me ayuda? ¿Qué diferencia encuentran ustedes con esta especificación y con la que nosotros encontramos en su forma paramétrica para la Cobb-Douglas? ¿Que no era constante, Lick? Muy bien, excelente, gracias por la respuesta. Efectivamente, no era constante. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Yo voy a tener la tasa, ¿sí? Tasa marginal de sustitución técnica para una Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan? Cobb-Douglas. Y este era igual a un componente paramétrico beta partido alfa por K partido L. Entonces, efectivamente, creo que Víctor me indicó la respuesta, no pude ver bien. Pero vean acá, la tasa ya no es constante porque depende de los volúmenes. En una función Cobb-Douglas existe una predisposición a ceder aquello que es abundante. Y eso se debe a que la naturaleza de los factores es distinta, ¿sí? Es como decir, mira, yo quiero sustituir este marcador con un reloj. Obviamente son bienes que no son sustitutos perfectos porque la función de cada uno de ellos es distinta. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, la tasa de sustitución sí va a depender de los volúmenes. ¿Por qué? Porque si yo tengo cientos de relojes en la casa, pues obviamente la disposición a ceder un reloj va a ser muy alta. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso pasa cuando el grado de sustitución no es tan alta como la que tenemos acá. De esa cuenta, en una función de sustituto, la tasa va a ser constante, no va a depender de los niveles. Muy bien, excelente. Lick, perdone, ¿y en esta función no se va a usar tecnología, digamos la A? Sí, excelente observación. Sí, en este caso no la tenemos incluida, pero la podríamos incorporar. Efectivamente, Carlos, muy buena observación. En la Cobb-Douglas nosotros teníamos, recordemos, lo voy a colocar acá y después lo voy a borrar. ¿Sí? Teníamos algo como así. A, K, alfa, L, beta. ¿Sí? Pues parece que ahora tenemos K, alfa, L, beta, obviamente con distinta especificación, pero la tecnología no aparece. Entonces, efectivamente, podríamos incluir un factor tecnológico que multiplica la función de producción, que sería un factor de escala, pero en este caso en particular, Carlos, lo que estamos asumiendo es que la tecnología es neutral, ¿verdad? En el sentido que tenemos un valor de A, pero ¿con qué valor? Como si tuviéramos un 1, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos dejando fijo y constante el valor de la técnica,
imponiendo un valor igual a la unidad, ¿verdad? Pero sí podemos tenerlo como variable, efectivamente. Gracias por el comentario, es la observación. Licenciado, Sí, pero si sería variable ya no sería sustitución perfecta. bueno, sería variable, ¿qué indicador me señala? La tecnología. No, obviamente la sustitución es de capital por trabajo, ¿verdad? O sea, eso es independientemente de la técnica, porque se acuerda cuando encontramos la tasa, bueno, aquí lo podemos ver. Aquí digamos que el parámetro de tecnología pues va a desaparecer. ¿Sí? Lo mismo pasaría acá. Hagamos el ejercicio. ¿Sí? Encontremos el producto marginal del trabajo con esta especificación que incluye tecnología. ¿Quién me indica que sería igual el producto marginal del trabajo? Buena pregunta. Bueno, encontremos el producto marginal del trabajo, que ahora incluye el componente tecnología, que es una constante, ¿verdad? Obviamente Sería beta por A. Exactamente, muy bien, Oscar. Sería beta por A, el parámetro de tecnología. Hagamos lo mismo para el producto marginal del capital. Alfa por A. Exactamente. ¿Y cuál sería la tasa de sustitución entonces? Beta partido alfa, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, la tecnología no define la tasa de sustitución. Eso es lo que estamos indicando. Lo que sí va a hacer es que los productos marginales del trabajo y del capital, ¿cómo van a ser ahora si los comparo con un escenario de no tecnología? Es buena observación la que me hicieron, jóvenes. Imagínense que yo le voy a imponer un parámetro de tecnología que es un parámetro de escala. Este parámetro de escala va a afectar los productos marginales. ¿Qué va a pasar con el producto marginal del trabajo ahora que tengo este componente de tecnología? ¿Va a ser mayor o menor que el escenario sin tecnología? Va a ser mayor. Exactamente, va a ser mayor. Excelente, Carlos. Muy bien. Entonces lo que va a hacer es que va a afectar los productos marginales, más no va a afectar la tasa de sustitución. ¿Estamos bien? Excelente, muy buena observación. Entonces, ¿podemos dejarlo? Sí. ¿Podemos excluirlo? También. Lo que estamos asumiendo es que este A tiene el valor de 1 en esta función. Excelente observación, Carlos. Los jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el ejercicio. Ahora sí vamos a aterrizarlo, jóvenes. Vamos a ver un ejercicio numérico y después les voy a dar un escenario en la vida real en la cual puede pasar algo como esto, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar nuestro modelo? Si ustedes están en un sector, en un mercado en la cual la producción tenga un alto grado de sustitución entre insumos. Entonces, si quieren, primero hacemos el ejercicio numérico y después pasamos a analizar un caso, un fenómeno de la vida real. ¿Sí? Los jóvenes, este ejercicio está en sus diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, solo lo voy a visualizar acá, ustedes lo tienen y van siguiéndome, por favor, ¿sí? Pues vemos qué nos indica el ejercicio. Dice, considere una firma, una empresa que produce con base en la siguiente función de producción. Entonces, la función de producción, pues voy a dibujar bien esta acá. Acá. Va a tener la forma 3K más 2L. La restricción impuesta por la remuneración a los factores y el desembolso total, es lo que indica el texto, está dada por, es un dato, también es el siguiente, L más 3K es igual a 10. Esa es la información que nosotros tenemos disponible. Entonces, ¿qué nos pide? Dice, determina el equilibrio del productor en el largo plazo y grafique su resultado. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Paso número 1. Vamos a plantear el problema de optimización. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? Queremos maximizar nuestra función de producción 3K más 2L sujeto a, para que este sujeto a, la restricción dada por el isocosto, por la línea. ¿Sí? Entonces, paso número 1, ya planteamos el problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Maximizar esta función condicionada a esta restricción. ¿Sí? En este paso número 1, jóvenes, algunas veces ustedes van a tener que construir, ya sea la función o ya sea la línea isocosto, como lo hicimos en el escenario de la Cobb Douglas, ¿se acuerdan? Tenemos que construir la función, la línea, mejor dicho.
En otros casos, pues ya solo es ordenar la información y plantear el problema, pero siempre hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Se tienen que construir. Bien, jóvenes, paso número 2, habría que identificar la función. Entonces tenemos dos opciones. ¿Es Cobb-Douglas? Pues claramente no es Cobb-Douglas. Y bien, pues tenemos la otra que es la de sustitutos perfectos. ¿Cómo la identificamos? Es una función lineal y aditiva. Lineal y aditiva. ¿Sí? Eso define el método de solución, jóvenes. Fíjense que nosotros acá no podemos aplicar multiplicadores de Lagrange. No podemos igualar tasa con productos, tasa con información de mercado. Pues, jóvenes, ¿por qué creen ustedes que no puedo aplicar el método de igualación que nosotros hicimos en la función Cobb-Douglas? ¿Por qué creen ustedes que aquí no se puede? Voy a redirigir mi pregunta. ¿Se acuerdan que nosotros impusimos... Tal vez porque eso es constante, Lee. Exactamente, va por ahí un poco, Isidra. Digamos, sí, esa sería la respuesta, ¿verdad? Porque tenemos una tasa constante, ¿sí? Entonces no las podemos igualar porque no necesariamente van a ser iguales, ¿verdad? Esto lo vamos a ver. Pero ¿qué propiedades, jóvenes, nosotros impusimos sobre el método de igualación o bien sobre el método de multiplicadores de Lagrange para poder utilizar esa metodología? ¿Qué La supuestos potencia quizás. Muy bien, Damaris. ¿Y la potencia qué implicaba en términos de las funciones de corto plazo para la Cobb-Douglas? ¿Qué propiedades tenía? ¿Qué propiedades económicas tenía esa función de producción? Digamos, en cuanto a funciones de corto plazo. O sea, ¿qué pasaba con los productos marginales de la Cobb-Douglas para poder utilizar el método de multiplicadores de Lagrange? ¿Era el costo del capital o el costo del trabajo, no? Eso lo igualábamos, ¿verdad? Al final los costos, ¿verdad? Era el método de igualación, pero para poder igualar... Los rendimientos marginales. ¿Qué dijimos, Carlos? Exactamente, de los productos marginales. Tendría que ver con los rendimientos marginales, crecientes o decrecientes. Fíjense que nosotros dijimos algo. Y entonces dijimos, mire, la propiedad que debe verificar, gracias, Carlos, es que los productos marginales, voy a hacer así, deberían ser positivos, pero, ¿qué más, jóvenes? Decrecientes. O sea, gráficamente dijimos que las funciones de corto plazo para ambos debería ser como, bueno, se acuerdan de apagar su micrófono. ¿Sí? De hecho, me asustó esa risa así como, no sé, así como, ¿de qué hace? A las 2 de la mañana, jóvenes, no sé. Perdón, Nick, perdón. No hay problema, Víctor, no se preocupe. Eso pasa usualmente, me ha pasado en reuniones. Bueno, no de reírme, pues, pero sí de no apagar el micrófono, ¿verdad? Sí. Continuemos. Entonces, jóvenes, ¿qué característica dijimos sobre que debía pasar con los productos marginales? Pues debía ser positivo, pero decreciente, ¿verdad? Entonces, verifiquemos, jóvenes, si esa propiedad se valida en nuestra función de producción de sustitutos, que va un poco dirigido a lo que Isidra nos estaba comentando, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? Producto marginal del trabajo en nuestra función de sustitutos. Muy bien, excelente, es 2. Tipo de rendimientos marginales positivos que tengo, jóvenes. ¿Cuál sería la segunda derivada entonces? 0. Muy bien, excelente. Entonces pregunta, ¿verifica esta primera condición que nosotros impusimos? Exactamente, la verifica. ¿Y verifica esta? ¿Qué me dicen ustedes? No, eso no. Exactamente, jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, la condición de concavidad en la función de producción es una condición para poder aplicar el método de igualación. De acá, o sea, tengo que tener funciones de producción cóncavas para poder utilizar el método de multiplicadores o bien el método de igualación. En este caso, no. Fíjense que si bien los productos marginales acá son positivos, no son crecientes ni decrecientes, sino como son al final del día. Constantes. Bien, excelente, joven. Miren, excelente respuesta. Eso es. Revisémoslo gráficamente. Vamos a ver qué estamos diciendo acá. Aquí tengo el producto y aquí tengo el insumo. ¿Qué pasa en la función de producción de sustitutos perfectos? ¿Sí? Para el caso del corto plazo, pues la primera derivada pues me indica que al momento de tener más insumo, tengo más producto. Porque el signo es positivo.
Pero la segunda derivada me indica la tasa a la cual cambia el aporte del último trabajador. Fíjense, el primero va a aportar 2 unidades. ¿Y el segundo cuánto va a aportar? 0. Pero, no, el segundo. ¿Cuándo aporta? 2 también. Nada. Exactamente. Muy bien, va a aportar 2. El tercero, 2. El cuarto, 2. Todos van a aportar lo mismo. Entonces, ¿a qué tasa crece la producción? Una tasa que es constante, ¿sí? Que sería el 2. Por eso es que este 0 me indica que el cambio del aporte del primero al segundo es 0, no cambia nada, porque todos están aportando lo mismo. Entonces, la función que tengo acá no es cóncava. Y como no es cóncava, no puedo aplicar el método de igualación o el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, jóvenes, un poco de contexto para que vean qué estamos haciendo, ¿verdad? Ahora sí, jóvenes, ¿cómo resolvemos entonces el problema? Dado que no podemos igualar, lo que vamos a hacer ahora es comparar. Fíjense en la metodología ahora, vamos a comparar. Vamos a comparar la tasa marginal con los precios relativos. Al final, la tasa marginal lo que resume son los beneficios marginales de producir. Y aquí tengo los costos marginales de hacerlo. Es una relación costo con el beneficio. ¿Sí? Los jóvenes, la tasa ya sabemos qué valor tiene. Puedo aplicar la forma paramétrica y acordarme nada más de la fórmula. La tasa para una función de sustitutos, ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual al coeficiente de L, que es beta, dividido el coeficiente de K, que es alfa. Entonces ya tenemos el valor de la tasa, jóvenes. ¿Qué valor tiene la tasa? Es beta, coeficiente de L, alfa. 2/3. Sí. ¿Qué me indica el 2? Bueno, que cada trabajador aporta a la producción 2 unidades, mientras que el capital aporta 3. Eso es lo que me indica el 2 y el 3. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a contrastarlo con la información del mercado. Entonces, ¿qué me indica la información del mercado? Que el salario es igual a una unidad de la producción, mientras que la tasa de interés es equivalente a 3 unidades de producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, jóvenes? Comparamos. Entonces, ¿qué pasa con la tasa? La tasa es 0.66, la pendiente del isocosto es 0.33 y la relación es mayor, ¿verdad? Se dan cuenta, no son iguales. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar. Y a partir de la comparación define el escenario en el cual me voy a ubicar. Entonces, jóvenes, ¿sí, Carlos? ¿Iba a consultar algo? ¿No? Me confundí, Lick, perdón. No, no hay problema. No sé que tenían duda. ¿Sí? Cualquier cosa me comenta. Entonces, jóvenes, dado que ya tenemos esta información, tenemos 2 opciones. Una es, bueno, como memorizar, ¿verdad? Bueno, como la tasa es mayor a los precios relativos, entonces me ubico en el escenario central en la cual voy a demandar nada más. Escenario central, voy a demandar nada más. Trabajo. Exactamente. Yo puedo memorizarlo, jóvenes, pero no es la idea. La idea es que analicemos. Vean qué pasa acá. La tasa de interés es equivalente a 3 unidades de producción. Y esa unidad de capital produce 3 unidades del bien. Me voy al caso del trabajo y produce 2 unidades, mientras que el mercado me dice que le tengo que pagar 1. Entonces, ¿cuál de los dos relativamente es más barato? ¿El trabajo o el capital? El trabajo líquido. Exactamente, el trabajo. Muy bien, Jacqueline, ¿sí? ¿Por qué no el capital? Pues, mire, pero si le estoy pagando lo que el mercado me dice. Sí, pero si usted ve el trabajo, la productividad está por arriba de los costos laborales. Entonces, como terminan siendo sustitutos, en consecuencia la firma va a demandar nada más trabajo. Entonces, lo podemos analizar mejor para no memorizar qué es lo que hay que hacer. Entonces, encontremos el óptimo. ¿Sí? Vamos a decir que el L óptimo va a ser igual a la cantidad máxima que puedo adquirir, va a ser igual a desembolso total partido el costo del trabajo, el costo laboral. ¿Sí? Entonces, desembolso total, tenemos 10
El salario real es una unidad de lo que se produce. Y la cantidad máxima pues va a ser igual de 10 trabajadores. O bien 10 horas por trabajador, lo pueden ver así también, ¿se acuerdan? Entonces el L óptimo es igual a 10. Jóvenes, ¿cuál sería el nivel de capital óptimo? El desembolso total partido R. Pero fíjese que como son sustitutos, y usted prácticamente gastó todo su desembolso en trabajo. Cero lic. Excelente. No significa, miren, no voy a comprar capital porque es relativamente más caro. Entonces voy a tener, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de esto, jóvenes? ¿Sí? Un ejemplo es, consideren una firma, por ejemplo, que tiene un parqueo, una empresa que tiene un parqueo, y tiene la opción entre comprar una máquina que es costosa, pero que le va a cobrar directamente el parqueo, le va a dar el vuelto, va a generar el ticket y todo, o bien tener una persona que esté en la puerta, en la salida y esté cobrando, entre capital y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace la firma? Se va al mercado de capitales, va a un banco del sistema y dice, mire, como usted quiere financiamiento para comprar esa máquina que le puede costar 15,000, yo le voy a prestar esos recursos a una tasa activa de 20%. Entonces uno analiza el 20% de lo que me costaría esa unidad de capital, obviamente capital más intereses, 1.20, ¿sí? Y lo contrasto con los costos laborales en Guatemala. Entonces me doy cuenta cuál de los dos factores termina siendo relativamente más barato y voy a demandar trabajo 10 horas diarias, por ejemplo, ¿sí? Entonces al final relativamente es más caro el capital, porque el costo de financiamiento en los bancos del sistema para ese capital es mucho más alto. Entonces la firma decide producir nada más con trabajo. Por último, ¿cuál es el nivel de producto eficiente? Entonces va a ser igual al K óptimo, L óptimo, ¿sí? Entonces, jóvenes, hago la sustitución. El nivel de producto, cuando tengo 0 unidades de capital, estoy produciendo de forma artesanal, y esto sería igual a, digamos, tomo la función de producción original, 3 por 0 más 2 por 10. Entonces el nivel de producto óptimo va a ser igual a 20, ¿verdad? Los jóvenes, como podemos ver en este tipo de ejemplos, es común encontrar soluciones de esquina. Dada la propiedad de ser sustitutos perfectos, lo que les indicaba de los marcadores, pues la firma puede efectivamente sustituir un factor por otro y demandar exclusivamente uno en particular. Bien, jóvenes, por último vamos a graficar el resultado, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se visualizaría gráficamente. Pero en este escenario también dijo de que podía, alguna firma podía trabajar con 50 de capital y con 50 de trabajo, ¿verdad? Sí, eso pasaría cuando la información de mercado coincide, por ejemplo, sí. De hecho, es un punto relevante porque creo que tienen en el laboratorio 2 un ejercicio similar a ese, ¿sí? Entonces les voy a dar un poquito la intuición, igual si quieren lo podemos trabajar más adelante en el tiempo de preguntas y respuestas. Sí, sería un caso como este, por ejemplo, Carlos y compañeros. Les va a dar la intuición. Imagínense que por alguna razón los costos laborales aumentan, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, ese es el ejemplo que vamos a ver más adelante, pero asuman que esos costos aumentan, ¿sí? Y la nueva información de mercado es esta, porque eso puede pasar en el tiempo, ¿verdad? Los costos laborales pueden aumentar, ya sea por una política gubernamental. Es que lo que pasa, vean mi nueva información de mercado. Es que lo que pasa. ¿Cómo? Vean qué pasa acá. Entonces, cuando comparo la tasa con la información de mercado, es igual. O sea, los precios relativos. Como el tercer ejemplo. Exactamente, como el tercer escenario, Emilio, ¿sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos acá el equilibrio? Ahora sí, un poco lo que nos indicaba Carlos de una combinación equilibrada. Lo que tengo que hacer
es caracterizar todas las posibles soluciones porque la firma le es indiferente. ¿Sí? ¿En qué sentido? Digamos, en que el capital le tengo que pagar 3 unidades y produce 3, mientras que el trabajo produce 2 unidades, produce 2 unidades, es lo que estoy viendo acá, y le estoy pagando 2, el equivalente a 2 unidades. Entonces la firma puede decir, mire, yo prefiero producir nada más con capital. O bien, otra alternativa es producir nada más con trabajo. Entonces aquí voy a tener la isocuanta óptima. Voy a tener la isocosto encima de ella. Y tengo que caracterizar todos los L posibles. Entonces, el L óptimo va a pertenecer a un intervalo. ¿Qué intervalo? Uno puede ser un extremo en el cual estoy produciendo nada más con capital. Entonces, ¿qué valor va a tener L? 0. Muy bien, 0. A 2 tercios sería aquí. A ese punto voy exactamente, Juanes. ¿Cuál sería el valor de L máximo que yo puedo contratar en este mismo escenario? 2 tercios, ¿no? Recordemos Que es de sería... T dividido W. Ajá. 20. ¿Cuánto? Los recursos que tengo disponibles dividido el precio unitario, dividido los 5. costos laborales. Exactamente, 5. ¿Sí? ¿Todos lo ven, jóvenes? Creo que sería desembolso total dividido el salario. Entonces, como máximo 5 horas por trabajador o bien 5 trabajadores. Entonces, a eso se refiere el intervalo que ustedes veían. ¿Sí? Después tengo que caracterizar el K óptimo. Y el K óptimo va a ser igual a 10 menos 2L óptimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que usted ya tiene aquí todas las soluciones posibles. ¿Sí? Por ejemplo, veámoslo acá. Voy a contratar a 5 trabajadores. Entonces, se va a su ecuación del capital óptimo. Entonces, si está contratando 5 trabajadores, ¿cuántas unidades de capital va a tener? 0. Trabajadores. Exactamente, entonces tiene sentido. Esa sería una solución. Entonces voy a tener L, K igual a 5 trabajadores y 0 de capital. ¿Cuál podría ser otra? ¿Sí? Digamos que no voy a demandar nada de trabajo. Solo que aquí, jóvenes, hay que tener cuidado. Fíjense, al momento de despejar K, fíjense que coloqué 10 menos 2L, pero ¿qué me hizo falta? 3. Vean acá. Dividirlo en 3. Exacto, gracias, jóvenes, muy amables. Sí, me hizo falta dividirlo entre 3. ¿Todo lo ven? ¿Miren? 10 menos 2L dividido ¿cuánto? 3. ¿Afectó la solución de este? No, porque este, vamos a ver, sería L0, dijimos L5, entonces sería 5 por 2, 10, 10 menos 10, 0 partido 3, y me queda 0, 0 partido 3, 0. Ahí no me afectó. Pero para el caso que voy a hacer ahora, sí. Imagínense que voy a producir nada más con capital. Voy a tener nada más con capital, sí, gracias, Juan. Nada más con capital, entonces voy a tener 0 de trabajo. Entonces, ¿cuánto sería el máximo? 10 tercios. Exactamente, muy bien. Entonces voy a tener 0 de trabajo y 10 tercios. Es la cantidad máxima, ¿verdad? 10 partido 3. Pero me extendí un poco, pero igual, esta sería un poco la naturaleza. ¿Puedo escoger una condición equilibrada? Sí. Puedo tomar 2.5. Entonces, voy a seleccionar 2.5 acá, 2.5 horas de uso de contratación laboral. Entonces, voy a colocar aquí 2.5. ¿Sí? Entonces, 2.5 por 2 me quedaría 5. 10 menos 5, 5 partido 3 y me daría el resultado. Entonces, sí. Y si estamos evaluando 2 productos y nos da decimales. Sí, aquí lo que tenemos que hacer cuando nos dé decimales es trabajarlo como horas de uso del factor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les indiqué 2.5? Entonces aquí tiene sentido trabajar con una variable continua. ¿Y cuál sería la variable continua? Pues el número de horas del insumo. Exactamente. Entonces por ahí iría la respuesta, Carlos. Hay que caracterizar todas las soluciones. Y de esas puedes seleccionar una combinación equilibrada. ¿Sí? Y eso es importante porque, bueno, obviamente, para aprenderlo, pero también lo tienen en su laboratorio. 2, tienen que resolver uno similar.
Igual si tienen inquietudes, pues podemos revisarlo más adelante. Pero esa sería la idea, exactamente. Bueno, jóvenes, grafiquemos, si les parece. ¿Sí? Voy a quitar esto, ¿se acuerdan, jóvenes, que acá es 1? ¿De acuerdo? Volvemos al ejemplo inicial, eso es 1. Jóvenes, primero, siempre, consejo, cuando tengan que graficar, primero grafiquen siempre la restricción, siempre, porque va a ser su parámetro de referencia, ya sea Cobb-Douglas, ya sea sustitutos, o bien lo que vamos a ver el día viernes, que es de proporciones fijas o complementarios. Entonces, primero la restricción. La restricción tiene la forma L más 3K, L más 3K igual a 10. ¿Qué es relevante? Veamos cómo graficamos la restricción, que la línea isocosto, pues a través de los intersectos, ¿verdad? Que son las cantidades máximas. Fíjense, en la cantidad máxima, acá el K máximo va a ser igual a DT partido R, que para nuestro caso es 10 partido 3, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? 3.3. Y para el caso del trabajo, L max es igual a desembolso total, los recursos disponibles dividido los costos por trabajador. 10 partido 1, 10. Entonces, primero voy a graficar eso y hago acá mi escala. 2, 4, 6, 8 y 10. 10 L, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el capitán 3.3, entonces voy a seguir la misma línea. 2, 4, 6, 8 y 10. Pero el punto es 3.3, miren. Entonces 2, 3.3. Y aquí tengo el 10. Entonces primero, jóvenes, la línea isocosto. Línea isocosto. ¿Pueden incluir el conjunto? Sí. Es todo esto, miren. Primero la restricción, jóvenes. Después vamos a graficar la isocuanta óptima. Entonces, ¿cómo graficamos la isocuanta óptima? Pues partimos del mapa, ¿verdad? El mapa me indica que son combinaciones de K y L asociadas a un Q sub 0, donde este Q sub 0 va a ser el Q óptimo. Las combinaciones de K y L sería 3 por K más 2 por L, igual a este Q sub 0, que va a ser igual al Q óptimo. Y se acuerdan que el nivel de producción óptima, ¿qué valor tiene? Le encontramos acá. Muy bien, gracias. Es 20. 20. Entonces son 20 unidades de producto, ¿verdad? Lo igualamos a 20 y se acuerdan, ¿no? La expresión algebraica del mapa y obviamente de una isocuanta cualquiera va a ser una ecuación del capital en términos del trabajo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que el capital es igual a 20 menos 2L dividido 3. ¿Sí? Entonces ya tengo la isocuanta óptima. Esto acá, ¿cuál es la expresión algebraica de la isocuanta óptima? Esa es más sencilla. Porque gráficamente, ¿qué es esto? Es una línea recta. ¿Qué hacemos? Encontramos intersectos. Decimos, sí, L es igual a 0, entonces el nivel de capital es igual a 20 tercios. Este es 6.6 aproximadamente. Ahora sí, K es igual a 0. Esto se vuelve 0, entonces tendría menos 20 tercios igual a menos 2 tercios de L. Entonces cancelo el negativo, cancelo el 3 y me queda que L es igual a 10. O sea, L es igual a 20 partido 2. Entonces L es igual a 10. Entonces ya tengo los intersectos, jóvenes.
Si L es igual a 0, K es igual a 6.6. Así que tengo 6, 7, 6.6 está por acá. Va a ser con negro. ¿Y qué pasaría con el intercepto en L? Pues cuando K es igual a 0, L es igual a 10. ¿No? Pues bueno, ya tenemos acá el problema del productor, ya tenemos el punto de equilibrio. Miren. Pues el nivel óptimo es de 20 unidades. El L óptimo es igual a 10 y no voy a producir con capital, nada más con trabajo. De punto. Entonces, les indicaba a los muchachos de primera hora que en la actualidad podemos encontrar más ejemplos en los cuales la producción puede pasar de ser una producción, por ejemplo, artesanal o bien basada en trabajo, a una que esté basada en capital. Les indicaba otro ejemplo de los que hemos venido discutiendo además, ¿verdad? Es el hecho, por ejemplo, en los bancos. Ustedes se dan cuenta que hay como una especie de tecnificación de los productos financieros, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué sentido? En que muchas veces ahora existe un proceso como de sustitución entre los cajeros, las personas que, digamos, gestionan las transacciones que ustedes van a hacer, y propiamente los cajeros automáticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puede existir cierto grado de sustitución o alta sustitución entre ambos. ¿A qué se puede deber eso? Muchas veces los costos asociados a la contratación de trabajo pues van subiendo comparado en términos relativos a los costos asociados a financiarse propiamente en un banco del sistema para poder generar ese tipo de capital. ¿Sí? Pues esos procesos productivos nosotros los podemos formalizar a través de ese tipo de modelos. ¿Sí? Ahora, jóvenes, este modelo gráfico también nos puede servir para poder analizar efectos de política sobre los costos relativos de los insumos. Y yo les indicaba a los compañeros, ¿sí? Suponga el escenario en el cual la firma está optimizando nada más con la contratación de trabajo, como lo estamos viendo en este punto. Pero asuma, por ejemplo, que el gobierno, a través de una disposición gubernamental, decide incrementar, digamos, la dirección técnica del salario mínimo, decide incrementar los salarios nominales de tal manera que el salario real, no el nominal, el real, se encuentra por arriba del producto marginal del trabajo. Entonces asuman que esa disposición va a afectar a este sector de la economía en la cual ambos insumos son sustitutos perfectos. Yo les preguntaría cuál sería el efecto que estaría generando intuitivamente y en el contexto de nuestro modelo. Es decir, se hace un incremento en el salario nominal de tal manera que el salario real en ese sector, que puede ser el sector industrial de Guatemala, se impone un salario mínimo en ese sector, de tal manera que el real, el poder adquisitivo, se encuentra por arriba de la productividad marginal del trabajo. ¿Qué efecto creen ustedes que genera sobre el nuevo equilibrio en este sector y sobre el empleo? ¿Quién me ayuda? Despidos. ¿Qué pasaría con los nuevos costos laborales? ¿Qué pasaría con mi nueva línea isocosto? ¿Y qué pasaría con el óptimo de producto? Licenciado, como se ¿Sí? incrementan los salarios, habría despidos y los sustituirían por capital. Ese sería exactamente. Ahora, mucho ojo con lo que indicó Oscar y obviamente con lo que vamos a estudiar acá porque parte de ciertos supuestos. Mucho ojo, ¿sí? Primero vamos a estudiar lo que nos indicó Oscar. Efectivamente, ¿qué va a pasar con la línea isocosto ahora? Dado que hay un incremento exógeno. ¿Cómo así exógeno? Digamos que está por arriba, el producto marginal no es consistente, sino que está muy por arriba. ¿Qué pasaría con la línea isocosto en cuanto a su pendiente y en cuanto a los óptimos, digamos en cuanto a las cantidades máximas? La pendiente sería mayor. Se acorta. Bien, la pendiente sería mayor. Entonces, claramente voy a tener una línea isocosto con una pendiente mucho más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de trabajo que puedo contratar ahora va a ser mayor o va a ser menor. Pues claramente va a ser menor.
porque hay un incremento en los costos de la firma que no están vinculados a mayor productividad. En consecuencia, va a haber una menor demanda de trabajo, asumiendo que estuviera produciendo nada más con trabajo, ¿sí? Porque este punto no se mueve, joder. Porque el capital no ha cambiado, solo el trabajo. Exactamente, la tasa de interés no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, si quisiera hacer una política combinada, probablemente tendría que bajar los tipos de interés si lo hubiera por el lado de la política monetaria, para no tener un efecto tan fuerte acá, pero ya lo vamos a ver más adelante. Licenciado, y también cambiaría la isocuanta óptima, ¿no? A ese punto vamos, excelente. Mire, ¿qué pasaría con el nivel de producto óptimo de la firma ahora? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Menor. Vean el efecto que va a generar en ese sector productivo un incremento en los salarios que no son consistentes con la productividad por una parte y con el incremento en precios que observa la economía en otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, efectivamente, vean lo que indica Emilio. Lo que va a pasar ahora es que voy a buscar mi nuevo punto de equilibrio derivado de esta política gubernamental. Como no se cruzan, mi movimiento tiene que ser en paralelo, miren, porque sabemos que las isocuantas no se pueden cruzar. Entonces, la pendiente va a ser la misma, miren. Va a ser la misma, y llego a esta isocuanta, miren. Entonces, por una parte, se va a contraer la producción en el sector. Pero por otra parte, ¿cuál va a ser mi composición óptima de insumos? En este punto estoy produciendo nada más con Capital. Con capital. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo en ese sector? Va a Como dijo aumentar. Oscar, va a disminuir. Se va a contraer, exactamente, jóvenes. Entonces, mucho ojo cuando ustedes, digamos, sean tomadores de decisiones, cuando estén haciendo política, tienen que tener mucho ojo con el efecto que va a tener esa política en el sector que ustedes están estudiando, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué sentido, jóvenes? Que primero, por ejemplo, aquí estamos asumiendo de que este sector tiene factores que son sustitutos perfectos. Mucho ojo, o sea, este resultado al que indicó Oscar está condicionado al hecho de que el sector tiene factores que son sustitutos perfectos. Mucho ojo, alguien puede decir, mire, eso no es cierto. Puede ser que para un sector sí lo sea, para otro no. Segundo, en que estamos analizando un mercado laboral que es competitivo, mucho ojo. Y puede ser que también no se valide en la práctica. Dice, miren, hay como una especie de mercado imperfecto laboral. ¿Qué sentido? En que la oferta usualmente tiende a ser mucho mayor que la demanda. Entonces, usualmente los salarios de equilibrio, cuando hay mercados no competitivos laborales, generalmente los salarios están por debajo de la productividad, ¿están de acuerdo? Entonces, muchas veces los incrementos salariales sí pueden ir por arriba a modo de poder retornar a un equilibrio consistente con el de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Estos resultados que nosotros acabamos de encontrar para esta política gubernamental está condicionado, número uno, a que tenemos un mercado laboral competitivo. ¿Sí? Ese es un supuesto. Y supuesto número dos, que el trabajo y el capital son sustitutos perfectos. Porque no es lo mismo analizar esta política en el sector industrial que en el sector agrícola. ¿Cómo es el grado de sustitución entre factores en el sector agrícola productivo? ¿Es alto o es bajo? Es alto, Lick. Por lo menos en Guatemala. Demanda mucho ¿El sector trabajo. agrícola? ¿O en dónde creen Sí. que es dónde cree que hay mayor sustitución? ¿En el sector agrícola o en el sector industrial? Sustitución de factores. En el sector industrial. Exactamente. Entonces, Sí, parece sí. ser que en el sector agrícola existe cierto grado de complementariedad, ¿verdad? Entre el capital y el trabajo, ¿sí? Entre los instrumentos de trabajo y el agricultor. ¿Qué es lo que hay en el sector industrial? Parece ser que ahí sí hay cierto grado de sustitución. Entonces, mucho ojo que el efecto de las políticas, pues, ustedes van a ver en sus cursos de macro, pues obviamente van a afectar de distinta manera en cada uno de los sectores. En ese sector donde hay un grado de sustitución alto puede generar efectos sobre el empleo que vayan a ser nocivos y contraproducentes con lo que ustedes perseguían. Al final, una mejora en el salario real tuvo un efecto colateral en términos del empleo. Es decir, hay personas que ganan más, pero es un grupo más reducido. ¿Sí? Entonces, este tipo de escenarios, jóvenes,
son relevantes de poderlos analizar en este tipo de modelos. Por eso es que nosotros miramos estos modelos con esta naturaleza, para que ustedes después, en sus cursos avanzados, pues puedan ver el efecto de políticas y que consideren el efecto de cómo se relacionan los insumos. ¿Sí? Licenciado. Si son complementarios, o bien el grado de respuesta en la demanda de insumos es unitaria o bien equivalente. ¿Sí, Alejandro? Gracias, licenciado. Entonces, es decir que si subimos el salario real, digamos, el trabajo disminuiría, pero ¿cómo podríamos encontrar un equilibrio para que no pasara eso? O sea, al momento de tomar una decisión, ¿cómo haríamos para, cómo sacrificar para que no afectemos el insumo? Sí, primero tenemos que recordar que este es un escenario que parte de supuestos que tal vez no son muy reales, ¿verdad? En el sentido de que primero tenemos que considerar que el mercado laboral es no competitivo, en consecuencia es justificable incrementos de los salarios tal vez por arriba del producto marginal, porque en equilibrio están muy por debajo. Las firmas tienen poder de monopsonio, digamos que generalmente son pocos los demandantes, ¿verdad?, de trabajo respecto de la oferta. Entonces estos incrementos son justificados, ¿verdad? ¿Sí? Por otra parte, pues nosotros observamos que en no todos los sectores existe un alto grado de sustitución, ¿sí? Pero digamos, yendo concretamente a su pregunta, Alejandro, digamos, uno tiene que combinarlo con otras políticas que también estimulen, por ejemplo, un poco la demanda tanto de trabajo como de capital. Por ejemplo, una reducción en las tasas de interés, por ejemplo, una reducción en las tasas de interés, pues puede estimular la formación de capital en escenarios, por ejemplo, donde son complementarios, pues obviamente eso implica demandar más trabajo, porque demando más capital, demando más trabajo, ¿sí? Es decir, puedo construir otro edificio más, obviamente voy a contratar más trabajadores, ¿sí? Pero en escenarios donde encuentra, digamos, sustitutos perfectos, pues puede hacer relativamente más caro el uso del capital. Por darle un ejemplo, pero eso va a tener un efecto en la inversión, en la producción agregada. Digamos que la realidad es compleja. Aquí el punto que quiero resaltar es que hay que analizar cada sector productivo en particular para ver el grado de sustitución que existe entre los factores. Entonces yo les pregunto, podemos ir más a detalle. Sí, el sector productivo de lácteos, ¿sí? El sector productivo de bienes muebles, el sector productivo de ropa, el sector productivo de alimentos. ¿Qué tipo de sustitución existe? Porque eso va a ser relevante al momento que ustedes decidan hacer una política, ¿verdad? O bien abrir su mercado al sector externo, que sería otro aspecto a considerar, ¿verdad? Entonces, Me imagino que también por el grado de correlación que deben de tener ambos insumos también. Exactamente, ahí podemos ver si aumenta la demanda de uno, aumenta o no la demanda de otro. Incluso un análisis estadístico también les puede servir para poder determinar el grado de complementariedad o sustitución que existe entre los insumos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al punto que quiero ir, y gracias, Alejandro, es que tenemos que analizar cómo se relacionan los insumos a nivel desagregado, porque eso les va a permitir implementar las mejores políticas, ¿verdad? O bien hacer la mejor asesoría que les estén pidiendo, ¿verdad? Y por eso nosotros miramos distintas formas de poder modelar la producción. Una versión equilibrada, que es la Cobb-Douglas, una versión de soluciones de esquina, que es la de sustitutos, y una versión más restringida que vamos a ver el día viernes, que es la de proporciones fijas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, la clase el día de hoy termina hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? El día viernes vamos a empezar con otra función de producción y vamos a ver qué implicaciones tiene en términos del equilibrio. Y vamos a ver cómo afecta otra política como esas en ese tipo de sector productivo, ¿verdad? Donde existe cierto grado de complementariedad. Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá el día de hoy.